Hoy en W, uno de los hombres que más conoce al nuevo jefe de gabinete. Vas a conocer la Tucumán de Mansur y su biografía no autorizada. En nuestros estudios, el diputado nacional por Tucumán, José Cano. ¿Cómo le va, Cano? Perdone que le... Te llegó la ola de la alegría también. Tome, las flores son para usted. Perdone que casi le tiro serpentina. Es tucumano, fue senador, Cano, dirigente tal vez más importante del radicalismo en Tucumán. Peleó contra Alperovich, ahora contra Mansur, digo, políticamente. ¿Hace cuánto lo conoce a Mansur? Bueno, Mansur asumió en Tucumán como ministro de Salud en el 2003, cuando Alperovich gana la gobernación. En ese momento había armado Alperovich un equipo de salud que estaba en cabeza del vicerrector, quien era vicerrector de la universidad, y después, como le quisieron armar el gabinete, finalmente no asumió y apareció Mansur como ministro de Salud hasta el 2007, que lo acompañó en la fórmula Alperovich, y en el 2009, creo, asumió ya como ministro de Salud de la Nación. Yo presidía la Comisión de Salud del Senado. Claro. Usted además es médico, digamos, es odontólogo. Bueno, soy odontólogo, sí. Tuvimos la primera confrontación fuerte vinculado a la mortalidad infantil, que en realidad no era una... Cuente eso. No era algo que ocurrió solamente en Tucumán. Era ministro de Salud de la Nación Ginés González, y se tomó una forma de medir la mortalidad infantil que se denominó en ese momento el milagro tucumano. Tucumán bajó en 4 años el 12 por mil, una cosa inédita en el mundo. ¿De desnutrición? De mortalidad infantil. Se registraban los nacidos vivos inviables como nacidos muertos, con lo cual triplicamos la muerte fetal y bajamos la mortalidad infantil. Eso no solamente ocurrió en Tucumán. Bueno, eso... O sea, él cambió, digamos, hizo como un INDEC sanitario para que... Con directiva del Ministerio de Salud de la Nación hubo se quiso, si bien es cierto, hubo mejora en el sistema sanitario a partir del 2003 en la provincia, hubo inversiones importantes, pero la mortalidad infantil es un índice que no solamente un índice que tiene que ver con lo sanitario, sino que también la pobreza estructural, la falta de infraestructura, la falta de cloaca. Imposible que en 4 años uno baje en esa magnitud la mortalidad infantil. Terminamos confrontando en la justicia ese tema. ¿Pero quién es Mansur? Mira, él construyó poder de la nada en la provincia, obviamente llegó de la mano de Alperovich. Recordemos que uno de los precandidatos a gobernador de Tucumán en el 2015 era José López. Cierto. ¿No? Ganó esa pulseada, tenía algún aval nacional en ese momento. José López, el de los bolsos. El de los bolsos, sí, que es tucumano. Es tucumano. Y bueno, llegó de la mano de Alperovich. En ese momento no era una persona que estaba en la consideración pública. La elección fue un escándalo. El sistema electoral de Tucumán... Ya lo vamos a mostrar. El sistema electoral de Tucumán es un sistema como el de muchas otras provincias, y que me parece que esa es una deuda de toda la dirigencia política. No podemos estar en pleno siglo XXI y seguir validando, legitimando prácticas clientelares, entrega de mercaderías, de bonos, de plata, que a veces también sectores de la oposición también lo practican. Sí. O sea, que esto que estuvimos festejando, digo, fue una ironía, ¿no? Con la serpentina y todo, no es nada en comparación a lo que puede hacer Mansur en Tucumán. Digo, acá anunció algunas medidas, buenas noticias, digo. No, usted está diciendo que Tucumán reparte... No, Tucumán, como tantas otras provincias del norte, cada elección votan extranjeros, como ocurría en Formosa. Bueno, a mí no me llama la atención, digamos... Pero regala mercadería... Las nuevas... en la práctica hubo en su momento un presidente de la Corte que en Tucumán, que después fue diputado por Tucumán, que dijo que repartir dádiva o mercadería o la compra de votos no era un delito. Entonces, la reforma política, la reforma de los sistemas electorales en la Argentina es una deuda pendiente de la política. La boleta única de papel,
Y resulta realmente paradójico que en el 2017, cuando nosotros obviamente no teníamos mayoría, hubo gobernadores, entre los cuales estaba Mansur, Infran, Zamora, que se opusieron tenazmente digamos, a reformar el sistema electoral, porque está pergeñado, diseñado para consolidar el poder político a través de los recursos del Estado. Tenés más de 1000 partidos políticos en la provincia. ¿1000 partidos políticos hay en Tucumán? Sí. ¿Por qué eso? ¿Para qué pasa? Porque tenemos un sistema de acople. O sea, uno entra esta es la mesa de boletas. Entrás el sistema electoral. ¿Cuántas boletas hay? Veníamos de la ley de Lema, salimos de la ley de Lema, se reformó la constitución de Alperovich en el 2007, se puso el voto electrónico, que todavía no se implementó. Ajá, 2000. Y hay un sistema que se denomina el acople. Entonces, cada partido político puede compartir el mismo candidato a intendente, el mismo candidato a gobernador. Pero le repito, en la mesa en las elecciones provinciales es un disparate, ¿no? Esto está lleno de boletas. Lleno de boletas. Ajá. Y yo creo que no solamente, te digo, en Tucumán, la reforma del sistema político en la Argentina urge. No se puede seguir sosteniendo un sistema absolutamente clientelar. La elección del 2015, que fue un hecho inédito para un dirigente político, no es fácil judicializar un proceso electoral, es el peor escenario. Pero la Cámara Contencioso Administrativa, la justicia tucumana, anuló esa elección. Una cosa realmente llamativa. Porque la justicia en Tucumán... Obviamente la justicia, si algo bien había hecho Palito Ortega cuando fue gobernador, fue implementar por decreto un sistema de selección de jueces, que no existía en Tucumán. Participaba la universidad, la Facultad de Derecho, algo similar al CAM. Cuando Alperovich asume en el año 2003, deroga ese decreto, y el 100% digamos, de los integrantes del Poder Judicial entraban por el despacho de quien era ministro de Gobierno. ¿Por decreto? Sí, porque no era ley, era un decreto que no tenía, y no era constitucional. Recién a partir de la reforma del 2007 se instauró un mecanismo de selección de jueces. Y quien fue ministro de Gobierno durante 11 años en la gestión de Alperovich, hoy es el ministro fiscal. Sí, el fiscal de la provincia. 3 fiscales de Estado son vocales de la Corte. Un secretario de Estado es el otro vocal de la Corte. Es decir, hay un sector importante del Poder Judicial de la provincia que fue diseñado por el alperovichismo y que ha tenido continuidad estos años con la gestión de Mansur. Entonces, a mí no me sorprende, digamos, la designación. Yo veo que hay por ahí sorpresa. Me parece que este gabinete, desde el punto de vista político, lo blinda al presidente o representa el kirchnerismo explícito de lo que todos conocemos, digamos. No, bueno, no se lo conoce tanto que fue ministro de Salud. Mire esto que dijo Mansur en el 2018 en Clarín. Bueno, él fue Ya terminó, el de Cristina es un ciclo político que está concluido. Cristina no lo quiere nada a Mansur. Nada. Ella en su carta adelantó que le ofrecía, o que le había ofrecido a Alberto Fernández que Mansur sea su jefe de gabinete, para tratar de hacerlo trastabillar a Alberto Fernández. Pero ya había tenido la propuesta cuando asumió Alberto. Claro, pero de Alberto. Porque Cristina, en el primer acto de campaña de esta campaña, en Loma de Zamora, criticó a Mansur por el plan Cunita, bueno, que fueron sobreseídos por una cuestión de la fiscal, varios funcionarios, y dijo, qué raro que Mansur no fue procesado. O sea, como dando a entender que estaba en alguna cuestión, digamos, sospechosa. Había sido procesado, tenía mala información. Lo había después, el procesamiento lo dio vuelta a la Cámara. Pero por esto Cristina no se lo perdonó nunca. Ahora, podríamos hacer un mural de los que hoy componen el Frente de Todos con las palabras y los dichos y las imputaciones sin retorno. Esto es cierto lo que dice. Sí. Es bastante suave si se busca el archivo de, por ejemplo, entre Alberto Fernández y Aníbal Fernández. Alberto Fernández, Aníbal, Julián Domínguez con Aníbal Fernández. Bueno, me parece que lo que ocurrió en Tucumán, la pelea entre Mansur y Jaldo, para muchos era una pelea sin retorno. Finalmente... Jaldo es el vicegobernador. Hoy está como al frente del gobierno, Mansur como jefe de gabinete, con lo cual, digamos, el 14 de noviembre seguramente van a poner, como lo van a hacer en todo el país, toda la carne del asador para revertir el resultado electoral. De eso, digamos, yo no tengo ninguna duda. Y van a utilizar, como lo hacen en cada proceso electoral,
todas las herramientas y los recursos que tengan a mano para hacerlo, digamos, ¿no? ¿Cree que pueden dar vuelta el resultado? Mirá, cada elección es distinta. A mí, por mi experiencia, nosotros en Tucumán en el 2013, yo fui candidato, competí con otras listas, crecimos 10 puntos entre una elección y otra. Normalmente el que crece entre las PASO y las generales es la oposición, no el oficialismo. Pero bueno, tenemos antecedentes como el de San Luis. El de Tucumán. Bueno, el de Tucumán. Ahora lo vamos a mostrar. Con lo cual, digamos, no sería... Obviamente el gobierno va a hacer absolutamente todo para revertir el resultado electoral. Cuando Cristina planteó de los funcionarios que no funcionan, digamos, también eso se vio, seguramente fue lo que desencadenó finalmente la crisis digamos, del gobierno en el peor momento, porque los problemas reales de la Argentina no se tapan porque discutamos 5 días si va Mansur, si va Aníbal, si viene Julián Domínguez, al contrario, se profundizan. Me parece que tiene que ver con que la gota que rebalsó el vaso fue la falta de protagonismo o la manera en la que la visión ortodoxa del kirchnerismo vio que el gobierno manejó la campaña electoral. Y ahora vamos a ver kirchnerismo explícito. Digamos, ¿Qué significa? Y que van a hacer todo lo que tengan que hacer para dar vuelta a la elección. Si te recuperan 5 o 6 puntos en la matanza de lo que perdieron, y te aumentan 3, 4 puntos por provincia, con los recursos del Estado, con las prácticas clientelares que conocemos, yo diría que... Lo tengo que interrumpir porque hay una noticia de último momento. Sí. Vamos a hablar con Julio César Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, pero antes, un urgente. ¿Cuál es el cargo? Una nueva renuncia en el gobierno. Renunció Francisco Pancho Meritelo, secretario de Medios Públicos de la Nación. Lo vamos a ampliar en minutos. Renunció Francisco Meritelo, secretario de Medios Públicos de la Nación, después de todas las demás renuncias que hubo, sobre todo también en el área de comunicación, como la del ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi. Insistimos, renunció el secretario de Medios Públicos de la Nación, Francisco Meritelo. ¿Se puede quedar? Sí. ¿Conoce qué piensan los libertarios? Es una expresión que surge como demanda a la política tradicional, buscan una representación distinta. En lo personal hay formas, modos en los cuales se maneja Milei que no comparto absolutamente y que creo que no suman. En el fondo me parece importante que haya una expresión política que represente a sectores que hoy no se sienten representados por la política tradicional, si querés. ¿Qué piensan los libertarios ahora que los vi un poco más? No, converso también con muchos jóvenes de Tucumán o con algunos que tienen... Me parece que cuanto mayor construcción de ciudadanía tengamos en la Argentina, el país va a cambiar. Acá nosotros terminamos naturalizando cosas que son realmente a esta altura del siglo XXI inadmisibles. Entonces en me Tucumán parece... pasa. Eso le iba a preguntar. ¿Cuánto hay de responsabilidad de la sociedad? Si es que se puede decir responsabilidad. Absoluta. Hay sectores, sectores de la burocracia empresarial que le aportaron ministro al Perovich. Por ahí no le interesó mucho lo de Paulina Levos, o le interesa cuando realmente le tocan cuestiones sectoriales. Pero la construcción de ciudadanía no es de la persona que depende de un plan social o que depende de un contrato en una comuna. Es de lo que tienen y han tenido posibilidad de acceder a bienes y servicios y tienen una vida hecha que no se involucran. Porque solamente le interesa lo institucional cuando le tocan intereses propios. La 125 me parece que fue una muestra y un avance en ese sentido. Entonces yo creo que todo lo que signifique que la gente se involucre en política, la construcción de ciudadanía, hacernos responsables, no naturalizar las cosas que no debemos naturalizar. Digamos, los bolsos de López
fueron el corolario de hechos, de cosas que se sabían y que mucha gente no lo creía. Y la gente muchas veces termina nivelando para abajo. Son todos iguales, son todos los mismos. Y en esa siempre gana el oficialismo. Cuando la gente no va a votar o cuando vota en blanco, termina favoreciendo. Yo digo que la vacuna nos protege de la pandemia. Cada proceso electoral es la vacuna de la democracia. Nos tiende a inmunizarnos de las cosas que nos quejamos. Por eso te decía al principio, es inadmisible que Argentina no tenga homogeneizado su sistema electoral, que no tengamos boleta única de papel, que si vos no tenés 4.400 fiscales para sentar en cada una de las mesas en tu provincia, no es que va, digamos, no fidelizar lo que la gente vota, no el voto de tu partido, sino el reflejo de lo que efectivamente la gente votó. Yo estuve en el 2015 cuando fue entonces la reforma del sistema electoral, y hay digamos acuerdo, cuando uno habla con sector del peronismo, hay acuerdo que la boleta única de papel es una herramienta perfectible, pero digamos, tenés que imprimir 4,5 millones de pesos en voto, 4 padrones. Multiplicarlo por cada lista en todo el país, lo que significa de aporte inclusive a la ecología, al medio ambiente. Entonces, yo creo honestamente que es una deuda de la clase política. Y en la medida que la política tradicional, si querés, no se haga cargo de esto, van a aparecer expresiones que representan el hartazgo o la antipolítica, si querés, en algunos casos con matices positivos, en otros casos con cosas irracionales que son impracticables. Sí. Muchas gracias, Cano. José Cano contándonos, además de parte de su carrera política, quién es Juan Mansur, que es el nuevo jefe de Gabinete de la Nación, y te adelantábamos antes que renunció el secretario de Medios Públicos, Francisco Meritelo. Una renuncia más.